Vientos huracanados causaron alarma en Piura, en Perú. El fenómeno destruyó algunas viviendas y un colegio. Los vientos arrasaron con todo a su paso. Destruyó todo lo que encontró a su paso. Los fuertes vientos formaron un huracán de casi 10 metros de altura. Un poblador registró con su celular la furia de la naturaleza que levantó techos de calamina y maderas en el poblado de Puerto Rico, en Sechura. El fenómeno terminó disipándose en el mar. 3 viviendas y un colegio resultaron afectados. La crudeza de los fenómenos naturales también asoló el distrito de Cabanoconde, ubicada a más de 5 horas de la Ciudad Blanca, y es que el lugar ha soportado más de 5 movimientos telúricos entre los 4 y 4,5 grados de intensidad. En plena misa, ahí tuvimos un temblor fuerte y se desprendió varias partes de la iglesia con gente adentro, ¿no? La iglesia de San José ha resultado seriamente dañada. Considerablemente grosso, ¿no? Pero no ha habido herido, gracias a Dios. ¿Qué porcentaje de la iglesia ha quedado dañada con esto? Y por lo menos un 70%, bueno. 30 viviendas han sido declaradas inhabitables. Rajado de la calle, de esta esquina está abriéndose. Ya no puedo ni beber acá, ya soy mujer sola. Una mujer resultó herida al caerle una piedra en la cabeza. Tras inspeccionar los daños, Defensa Civil entregó ayuda a los damnificados. Alerta máxima y más de 3.000 evacuados en Chile por la erupción del volcán Villarrica, ubicado en el centro de ese país. Este estalló a las 3 de la mañana, hora local. El gobierno decretó alerta roja ante el riesgo de que el aumento del caudal de algunos ríos provoque aludes. Claro, preocupación ha generado el estado de los habitantes del sur de nuestro país después de que pasada a las 3 de esta mañana hiciera erupción el volcán Villarrica, un volcán que estaba siendo evaluado previamente por la actividad que había mostrado y que finalmente hizo erupción en horas de la madrugada. Provocó la evacuación de más de 3.000 personas, pero ya a estas alturas, después de un segundo y tercer chequeo para ver el movimiento que tiene, la actividad que tiene este volcán, se ha determinado por parte del gobierno mantener la alerta roja y evacuar a 388 personas de las comunas de Pucón, Villarrica y Panguipulli. Una alerta roja que se mantiene por 24 horas más y que evalúa en realidad mantener fuera de la zona de un radio de 10 kilómetros a los habitantes que están, digamos, más cerca de este volcán. Se ha informado también que son 45 las familias que están aisladas por aluviones, básicamente que han destruido por completo 2 puentes, el puente Coyehuco y el puente sin nombre en el sector Cerdo Alto y Cerdo Bajo, en la región de la Araucanía. De todas formas, estas 45 familias están con apoyo municipal y se está esperando también un nuevo monitoreo para poder determinar si pueden ser sacadas de esta zona que se encuentra aislada. Importante decir que la presidenta Michelle Bachelet, justo al ministro de Defensa Jorge Burgos, viajaron a la zona, tienen que hacer un recorrido por los sectores más afectados, sobre todo aquellos que se encontraban aislados, y también para poder determinar cómo se encuentran las personas que habitan esta parte del sur de nuestro país después de esta alerta roja, esta emergencia que se generó a eso de las 13 de la madrugada, pero que afortunadamente hasta el minuto no ha dejado mayores daños estructurales ni tampoco víctimas. Vamos a seguir atentos aquí en la Oficina Nacional de Emergencia de Chile para poder determinar los próximos monitoreos, el minuto a minuto de la actividad que está teniendo el volcán Villarrica. Desde Santiago de Chile informó Jessica Camblor, ahora Noticias Mega. Una turista extranjera terminó mal herida al resistirse a un robo en Chiclayo, en Perú. La policía logró atrapar a 2 de los ladrones que integrarían la balda de los malditos de la COIS. Terminó con una serie de magulladuras, raspones y heridas abiertas. En este lamentable estado quedó esta turista de origen suizo al oponer resistencia a unos asaltantes cuando visitaba la ciudad de Chiclayo. La joven extranjera presentaba heridas incluso en las manos, las piernas y la cintura. Unos sujetos a bordo de un mototaxi le intentaron arrebatar un moderno celular en una calle del distrito de José Leonardo Ortiz.
Sí, han logrado robarle su celular, la han arrastrado algunos metros ahí en la mototaxi porque la turista se aferró a su celular, no quería soltarlo y lo han arrastrado. La turista, identificada como Vanessa Spider, se encontraba junto a sus amigas de nacionalidad japonesa y austriaca. Las jóvenes fueron auxiliadas por la policía. De inmediato se montó un operativo capturándose a Sneider Ramos Altamirano, alias Negro, y Ronald Montoya Ramos, conocido como El Gato. Afecta gravemente la imagen de la región Lambayeque. Esto es un acto totalmente reprochable por todo extremo y que debemos cuidar, pues que a los turistas hay que cuidarlos todos, ¿no? Los intervenidos terminaron confesando su delito. En las próximas horas serían puestos a disposición de la Fiscalía. Esta noticia causa asombro a los expresidentes de la Sociedad de Dermatología de República Dominicana que el presidente Danilo Medina haya tenido que viajar hasta Miami para tratarse una dermatitis. Paola Ledesma de Noticias SIN nos tiene los detalles. Para algunos dermatólogos, la erupción cutánea que tiene el presidente Danilo Medina desde hace algunos 15 días no es tan de cuidado como para ser tratada en Miami. Bueno, a mí me chocó porque lo primero que no debió haber sido publicado en una primera página de un periódico, que tú puedes ir con los ojos cerrados a cualquier dermatólogo dominicano que va a tener muy buena respuesta. De que si lo que él tiene es una dermatitis, cualquiera que sea, aquí se puede tratar. Explican que la dermatitis la produce distintas causas y que el estrés la empeora, tal y como dijo el mandatario que ha ocurrido en su caso. Una dermatitis por contacto es cuando la piel entra en contacto con una sustancia que la irrita o que le da alergia. Que la dermatitis que tiene el señor presidente, si encontráramos la causa y la suprimiéramos, no volviera más, ¿verdad? Y existen muchísimos medicamentos fáciles de conseguir. Que también añadieron además que la Sociedad de Dermatología del país es la más sólida de América Latina. La Sociedad de Dermatología tiene acreditada a más de 200 profesionales de todo el país, los cuales deben actualizar sus conocimientos de forma periódica, ya que se someten a un programa de estudios continuo. Paola Ledesma, Noticias SIN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. El proyecto Resona une a diferentes artistas locales para un concierto histórico que tiene como fin darle honor a nuestro folclore. ¿Por qué el cantante venezolano Oscar de León le hizo el feo a una pancarta que decía SOS Venezuela? Detalles al final de la emisión.